Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Vamos a arrancar con un tema, escuchen bien lo que vamos a contar, que es el dato que más preocupa desde el punto de vista económico para este mes de junio, y es una advertencia en la cual coinciden el FMI y Cristina Fernández de Kirchner. Tanto el FMI, por un lado, como Cristina Fernández de Kirchner por el otro, extrañamente o paradójicamente coinciden en este punto. Si el Banco Central no junta dólares de manera urgente en junio, esto se va a poner feo. Eso lo planteó en ese tono, a ver si podemos mostrar la carátula, de esa manera Roberto Feletti, antes de retirarse del gobierno, el secretario de Comercio, que le acercó un documento, un informe a Cristina Fernández de Kirchner, que se resumía con esta idea: si no juntan dólares rápido en el Banco Central, esto se va a poner feo. Y hay una coincidencia con el Fondo Monetario Internacional en este punto, que hace rato le viene planteando al gobierno que están juntando muy pocos dólares, acumulando muy pocos dólares en la reserva del Banco Central. Ayer, el Banco Central, en vez de comprar dólares, vendió 190 millones de dólares en el día de ayer y terminó los primeros 5 meses del año acumulando muy poquitos dólares en las reservas. ¿Qué está pasando? Bueno, del otro lado hay un problema enorme con la importación de energía, que se está llevando gran parte de los dólares récord que están ingresando al país por el agro. Venimos con récord histórico de ingreso de dólares los primeros 5 meses del año por la balanza comercial, pero al mismo tiempo hay un aumento fuerte de las importaciones, principalmente por el pago de importaciones de energía. Ahora vamos a contar lo que está pasando. Hoy salió a decir, no casualmente, el jefe de gabinete: hay dólares suficientes para importar gasoil, hay faltantes de gasoil en todo el país, que en esta época habitualmente se importa, se compra del exterior, y el Banco Central está muy justo con los dólares. Y la advertencia que, insisto, la transmitió no solamente el FMI al equipo económico, sino que es algo que coincide y plantea Cristina a partir de lo que le dijo Roberto Feletti, el ex secretario de Comercio, antes de irse del gobierno. Llama la atención, porque ahora vamos a contar cómo Alberto Fernández, en sus últimas apariciones, aparece a los gritos tratando de subir al ring de la política, al ring electoral, al expresidente Mauricio Macri, con algunos guiños para la tribuna kirchnerista, pero porque sabe que se vienen los meses más difíciles de la gestión económica. No solamente por la inflación o la suba de tarifas desde ahora, en este mes de junio, sino también por el desafío fundamental que tiene el equipo económico de juntar urgente dólares para tratar de garantizar cierta estabilidad cambiaria después de julio-agosto. Veamos rápidamente los números y por qué digo que hay una preocupación muy grande y la advertencia que llega del FMI, en la cual coincide Cristina Fernández de Kirchner. En los 5 primeros meses del año ingresaron a la Argentina 15.000 millones de dólares del sector oleaginoso cerealero, es decir, del complejo agroexportador cerealero. Estos son los números de Seara: 15.000 millones de dólares enero-mayo, es el récord histórico. Nunca desde 2003 habían ingresado tantos dólares a la Argentina en los primeros 5 meses del año por la balanza comercial. El anterior récord había sido el año pasado, cuando ingresaron 13.000 millones de dólares. Es decir, que estamos por arriba del récord del año pasado, que fue el año pasado cosecha récord con precios muy buenos. Este año la cosecha viene un poco menor, pero con precios extraordinarios. Esto está generando una avalancha de ingresos de dólares a la Argentina. Y sin embargo, fíjense la siguiente placa, lo que ha pasado enero-mayo de acumulación de dólares de reservas en el Banco Central. El año pasado habían ingresado 13.300 millones de dólares enero-mayo, los 5 primeros meses, y el Banco Central había acumulado 5.700 millones de dólares de compras netas.
este año ingresaron más de 15.000 millones de dólares por el complejo cerealero y el Banco Central solo pudo acumular 780 millones de dólares. Y tiene un problema grande porque efectivamente tiene que cumplir una meta con el FMI que va a ser imposible de cumplir. La próxima placa, así podemos adelantar rápidamente este tema y avanzar con todo lo que tenemos pendiente. Bueno, justamente por eso, 897 millones de dólares acumulados en los 5 primeros meses del año de reservas del Banco Central y necesita acumular hasta fines de junio 2.900 millones de dólares adicionales. Es decir, que en junio tiene que acumular 145 millones de dólares por día hábil. Una misión imposible, muy difícil de cumplir. Se va a incumplir esta meta con el FMI. Pero la preocupación es que si no acumulan rápidamente dólares, bueno, hay un problema muy grande respecto a la estabilidad cambiaria. ¿Y por qué no están pudiendo acumular dólares? En parte porque hay un fuerte salto de las importaciones, Claudio. Bueno, tenemos acá como adelanto, las importaciones del mes de mayo fueron un récord total. 7.700 millones de dólares, un número aproximado, que es el número más alto de importaciones de la Argentina, supera incluso a lo que ocurrió en agosto de 2011. En aquel mes habían llegado a 7.600 millones de dólares. Bueno, las importaciones que vienen creciendo mes a mes, que venían siendo en torno a los 7.000 millones, en mayo fueron 7.700 millones de dólares, y ahí los argumentos que da el gobierno son básicamente los mayores pagos para comprar la energía a un precio muy alto, mucho más alto que los del año pasado, una mayor inflación internacional, la mayor inflación internacional de los últimos 40 años. De hecho, ayer Europa, la eurozona, dio a conocer el dato de una inflación arriba del 8% interanual, lo mayor en 40 años. También se nota un aprovechamiento de las empresas de lo que es la brecha cambiaria, esta brecha de arriba del 70% entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Bueno, los que pueden importar y tienen acceso al canal oficial se tiran ahí, digamos, a tratar de conseguir, le sacan los dólares al Banco Central. Y por último, el argumento de una mayor actividad económica respecto al año pasado, una actividad económica que viene creciendo, menos que lo hacía en los últimos meses, pero evidentemente que requiere está a un nivel de más actividad dólares. económica mayor, pero fundamentalmente se dispararon las importaciones de combustibles en los primeros 4 meses del año 203%. Es decir, se multiplicaron por 3 las importaciones de combustibles. Es lo que está generando una tensión muy fuerte en los dólares que puede acumular el Banco Central. Por eso salió Juan Mansur, el jefe de gabinete, a decir que no iban a faltar los dólares para importar energía, para que haya energía este invierno y también para que no falte gasoil. No sé si lo tenemos ahí a Mansur, mirá. Se va a importar más gasoil y para eso las previsiones están, los dólares están para traer la totalidad del gasoil que haga falta para que la Argentina pueda seguir adelante con toda su capacidad operativa. Lo segundo tiene que ver con que esta obra estratégica para la Argentina, como es el gasoducto Néstor Kirchner, sigue adelante. Ustedes saben que hay 2 etapas de licitación, una ya concluyó, que tiene que ver con la provisión de... Bueno, ahí estaba Mansur diciendo que efectivamente van a estar los dólares para importar gasoil. Ahora vamos a ver cómo hay faltantes de gasoil en todo el país. Sí, en el gobierno aseguran que esta falta de reservas o esta falta de crecimiento de las reservas tiene que ver fundamentalmente con que hubo un adelanto de compra o de importación de todo lo que tiene que ver con el área energética, que era algo que estaba previsto quizás para el segundo semestre, pero sin embargo el gobierno hizo una planificación, dicen ellos, para poder anticipar esas compras y que por eso no estamos viendo la crecida en las reservas. Este es el planteo que hace el gobierno y también el gobierno hace un planteo sobre lo que fue ayer, que hubo un récord de venta de dólares por parte del Banco Central. Esto tiene que ver con una cuestión estacional, dicen en el gobierno, que a fin de mes se pagan todas las importaciones, por eso hubo esa venta extraordinaria de dólares. Dicen que en las próximas semanas se va a ver una recomposición de reservas. Sí, Este pero es el argumento bueno, oficial, lo que veníamos contando, ¿no? Ahí tenía un gráfico de lo que pasa en mayo y demás. Están comprando muy pocos dólares. Es cierto, ahora vamos a contar lo que está pasando con el pago de importaciones de energía.
pero claramente hay una advertencia, y volvamos con ese tema y con ese eje. Vamos a recorrer qué está pasando con el gasoil en el país. Tenemos en este momento en Salta a Nahuel Guzmán. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo te va? Y a todo el equipo, por supuesto. Nos vinimos a una estación de servicio que se ubica en las afueras de la ciudad de Salta. Si seguimos el recorrido de los autos, vamos para Jujuy. Estamos aquí en una estación de servicio que en estos momentos tiene mucha fila. Estamos con autos, camiones, como pueden ver, pero nos vamos acercando porque, mira, es una situación muy crítica la falta de gasoil que se vive en la ciudad de Salta y en el interior también de lo que es la provincia. Ahí se vive mucho más. Señor, ¿cómo le va? Lo molesto un ratito. ¿Sufre la falta de gasoil? Sí, absolutamente, totalmente. No hay gasoil en ningún lado acá en Salta. Por lo menos en Salta no hay en ningún lado. ¿Cuántas estaciones de servicio tuvo que recorrer para encontrar? Y esta debe ser la 10ª. Anduve por todos los barrios y por el centro también y ninguna tiene. Fue muy difícil. Sí, totalmente. En alguna solamente hay diésel común, pero en la mayoría no hay nada. Muchas gracias, ¿no? Una situación que se sigue reflejando en los autos particulares quizás, pero también obviamente en los transportistas, en los productores agropecuarios, que la verdad que sufren de lleno esta situación. Y una situación particular, Maxi, que te quiero contar, que se vivió en el norte y que se está viviendo en estos momentos también. Vos fijate que si nos vamos para Aguaray, en una estación de servicio de allí, de esa localidad, en el norte de la provincia, cada estación de servicio, pero una particular, está aumentando el precio. Esto debido a las especulaciones, por lo que pueda llegar a pasar. Cada estación de servicio está tratando de fijar su propio precio y hay una factura llamativa que se hizo viral en los últimos días en donde aumentaron el gasoil. Por ejemplo, de 160 lo pasaron a 235, cobraron el gasoil. Le llaman así algo así como el gasoil blue, se podría decir, le podríamos llamar. Algo así como el dólar ilegal. Van ajustando sus tarifas, pero es una situación particular que de a poco nos vamos encontrando durante estos días, pero son semanas ya en las que se vive sufriendo esta situación. Fíjate también que en esta estación de servicio, para comentarte un poco de números, el tanque es de 14.000 litros. Nos contaban recién los expendedores, los trabajadores de aquí, que en las últimas semanas los camiones únicamente traían 5.000 litros, lo cual no llenaba ni la mitad de lo que son los tanques, por lo que de esta manera la gente pasaba de largo ya que veía el cartel sin stock y de esta manera seguía su recorrido en busca como el señor, que aproximadamente 10 estaciones de servicio va recorriendo. Bien, Nahuel, ahí está, contando lo que está pasando en Salta con el tema gasoil. Ya vamos a volver al tema gasoil y las importaciones de energía. A ver, lo digo en dos palabras para cerrar el tema e irnos ya al tema de aumento de precios y toda la discusión política y demás. A ver si podemos poner la placa 4. Hay un aumento muy fuerte de las importaciones de energía. Eso se está viendo, el último dato del INDEC fue de abril. En los primeros 4 meses del año hay un salto evidente de las importaciones de energía, que es el rubro que más aumenta, es la placa 4, justo la que iba a ir recién a ver. Bueno, fíjense que hay prácticamente 2.000 millones de dólares más de importaciones de energía. Después aumentan en todos los sectores también las importaciones, por lo que decía Claudio, mayor nivel de actividad, pero fundamentalmente las importaciones de energía. Esto está generando en la placa siguiente que el déficit energético se vuelva a disparar. El déficit energético había llegado a 8.000 millones de dólares allá por el 2013-2014 con el kirchnerismo. Después se achicó mucho con todos los aumentos tarifarios en la era Macri y llegó casi a equilibrarse la balanza energética con superávit en la exportación de petróleo. Y ahora estamos con el déficit energético nuevamente en 5.600 millones de dólares anuales. Últimos 12 meses. Hace un año estaban en 2.400 millones de dólares el déficit energético. Y el otro tema es que se está pagando mucho más caro las importaciones, que son las importaciones de gas, que el año pasado se importaban a $8 el millón de BTU y este año se están importando un promedio de $34, $28 los últimos barcos, pero promedio de $34. Esto está generando que el año pasado se importaron de buques de gas 60 barcos por $1.000 millones en todo el año. Y ahora, con la mitad de barcos, ya llevan gastados $2.000 millones. Es decir, que la proyección se va a disparar. Pero no es solamente las importaciones de gas, sino también las importaciones de combustibles líquidos. En esta época del año siempre se importa gasoil. Lo que sucede es que el Banco Central está muy ajustado con los dólares.
Entonces lo que decía Mansur, están los dólares, pero si están los dólares para pagar importaciones, no están los dólares para acumularse en el Banco Central. Fíjense, había superávit energético en la Argentina, fundamentalmente por el petróleo. Siempre el tema de la generación de energía fue deficitario. Después pasamos a un déficit enorme en la etapa del kirchnerismo entre 2012 y 2015. Después pasamos a un equilibrio con un superávit en petróleo en la etapa de Macri y después volvimos a un déficit muy, muy grande que se va acrecentando. Y se está consumiendo gran parte de los dólares que entran por el campo. Está Raúl Castellanos. ¿Dónde está, por favor? Está Raúl Castellanos. Buen día. Secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible. ¿Qué está pasando, Castellanos, con el tema gasoil? Bueno, lo que está pasando es que tenemos problemas de abastecimiento en buena parte del país, en la mayoría de las provincias argentinas. Hay algún tipo de faltante. Y esto está afectando gravemente a las estaciones de servicio, que venimos de una época muy mala económicamente y ahora no tenemos suficiente combustible para vender. Y está afectando también a los usuarios, a los consumidores y a alguna parte del sector productivo que está teniendo dificultades para conseguir gasoil. Bien, bien, vamos a ver qué pasa con este tema, Castellano. Evidentemente hay gran preocupación, pero bueno, vamos a ver si se puede regularizar porque también hay una demanda muy grande en el interior y las provincias. Gracias, Castellano, muy amable. Ahí estaba Raúl Castellano de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Cambio de tema, en medio de todo esto lo que está pasando es con Mauricio Macri del otro lado, en la oposición, salió ayer con todo Alberto Fernández a tirarle muy duro a Macri, a subirlo al ring, dicen algunos. Sí. Obviamente fue esto así una constante, permanente, pero hoy más que nunca Alberto Fernández lo sube al ring a Mauricio Macri, hace algunos guiños a la tribuna kirchnerista y todos se preguntan por qué. Ahora vamos a contar por qué, lo que está pasando ahora a partir de junio y el momento más difícil que tiene que atravesar la economía. Está hablando en este momento Alberto Fernández, el presidente. ¿Dónde está, Pablo? En este momento está inaugurando un... Ya te, en Esmata, está ahí en Esmata. Ahí está en Esmata, con el sindicato de mecánicos. Me gusta leer, pero a veces necesito recurrir a la lectura para no olvidarme de cosas que pasaron y que nadie se olvide. Miren, entre el año 2003 y el año 2015, el salario real en la Argentina creció 19 puntos. Entre el año 2015 y el año 2019, el salario real cayó 20 puntos. El día que nosotros llegamos, el salario real era igual al del 2003. Eso es para que entendamos de dónde partimos. Se perdieron 160.000 puestos de trabajo formales en la actividad industrial. Se cerró el 8,4% de las industrias que existían. Cerraron 24.700 pymes. De los 48 meses que duró la gestión que nos precedió, en 46 meses consecutivos se observó destrucción del empleo formal, industrial. El Producto Bruto Industrial per cápita retrocedió al 17,5%. El salario real, como dije antes, se redujo 20 puntos. Esto que acabo de leerles, lo leo para que sepamos dónde estábamos y lo que hicieron los que hoy andan dando cátedra. No estoy sumando a esto la inmoralidad, la indecencia, la desvergüenza de haber hundido al país en una deuda de 150.000 millones de dólares. No estoy hablando de eso, que además lo hicieron. Cuando yo llegué al gobierno, efectivamente con el fondo se habían tomado 45.000 millones de dólares y el fondo me propuso tomar lo que quedaba de los 45.000 a los 57.000 millones de dólares. Y al fondo le dije, lo último que necesita la Argentina es endeudarse más. Ya bastante daño le hicieron a la Argentina. Paren acá. Y tuvimos que resolver el problema de la deuda en medio de una pandemia, en una situación particularmente difícil, porque apenas empezamos, tuvimos que afrontar la pandemia. Y acá también déjenme recordarles,
Cuando llegamos al gobierno, el Ministerio de Salud no existía. El Ministerio de Trabajo no existía. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no existía. Llegamos y decenas de miles de vacunas estaban arrumbadas en depósitos de la aduana que el gobierno había comprado y no había distribuido. Y así lograron algo que parecía imposible, que el sarampión volviera a ser una enfermedad en la Argentina. Dejaron de construir los hospitales que Cristina dejó en marcha cuando dejó el gobierno. Tuvimos que salir a terminar todos esos hospitales y a crear más de 30 hospitales más que hicieron falta para poder hacer frente a una hecatombe mundial que fue la pandemia. Tuvimos que crear 4.000 camas nuevas de terapia intensiva a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tuvimos que hacer frente a todo eso sin recursos, porque lo único que acumulábamos eran deudas. Y fue el esfuerzo conjunto y la decisión política que en aquel momento tuvimos. Muchos me criticaban. Algunos me decían, mira, que se mueran los que se tengan que mover a ir, igual se van a morir. Pero no pares la economía. Pues la economía ya daba datos elocuentes de mejora en esos 99 días previos a la pandemia. Pero me acuerdo que les contesté públicamente ante algún requerimiento periodístico. Miren, la economía que se cae se puede recuperar, la vida que se pierde no. Y muchos me criticaron por eso. Y soporté bocinazos, cacerolazos, quema de barbijos. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia. Claro, esto no lo difunden, esto no lo cuentan, no lo cuentan. No lo cuentan, esto lo callan, lo silencian. Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días siembran desánimo, que nos muestran los argentinos exitosos que viven en lugares distintos del mundo haciendo cosas en el mundo. Pero acá en Argentina, los que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho y con lo que teníamos hicimos el esfuerzo necesario para que ningún argentino se quedara sin atención médica frente a la pandemia. Y fuimos a socorrer a los sectores más humildes, con todos los planes que hicieron falta, la tarjeta alimentar, la UH, el IFE. Y le dijimos a los trabajadores, vamos a empezar a mejorar el salario. Y el salario real poco a poco va mejorando y el salario real le va ganando a la inflación. ¿Y esto sabe por qué lo recuerdo? Porque esta es la Argentina que se quedó acá. Porque las vidas no las salvó solo el Estado. Las salvó el Estado con el hospital público, las salvaron las obras sociales, trabajando a la par del hospital público. Fuimos todos los que detrás de un objetivo pudimos lograr que hoy estemos en el cuadro de los que mejor trataron el tema de la pandemia. Vino la vacunación y ahí fuimos y nos encontramos con todo lo injusto que es el mundo. El 10% de los países centrales se quedaron con el 90% de las vacunas que se producían. Y el 90% de la humanidad se luchaba denodadamente para llevarse algo del 10% restante de vacunas. Y ahí fuimos a pelear nosotros. Fuimos de los países que primero empezó a vacunar, allá en diciembre del 2020. Y no paramos de vacunar desde entonces. Y llevamos adelante la vacunación más enorme que la historia argentina recuerda. Y ahí están los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entre los países de más de 30 millones de habitantes, somos el que más inmunidad logró en sus habitantes. Más del 90% de los argentinos están vacunados con las dosis que necesitaron recibir. Este fue un esfuerzo de todos juntos, en el peor momento de la historia de la humanidad. Yo les dije en aquel momento, miren, si la economía se cae la puedo recuperar, pero una vida que se pierde no la voy a poder recuperar nunca. Me criticaron mucho por esa frase.
Pero el año siguiente, el año de la pandemia, primer año, caímos 9,9% del PBI. Y al año siguiente crecimos 10,3%. Era verdad. Lo que se caía en la economía se podía recuperar. Y lo demostramos. Y con esa recuperación aparecieron otros datos, también significativos. Miren, estuve acá durante la campaña y le dije a Piña, para nosotros, la actividad industrial, la actividad automotriz es muy importante. Un país sin industria es un país sin trabajo. Piña lo sabe bien, lo dijo tal vez mejor que yo. Nosotros somos hijos de Perón y de Evita. Nosotros lo único que entendemos es una sociedad con derechos. Nosotros solo creemos que una sociedad progresa cuando los argentinos y las argentinas tienen más derechos. Y nosotros no somos los que pensamos que el mérito mueve. El mérito mueve el futuro de la gente si todos tienen las mismas condiciones. Pero si algunos tienen mucho y otros no tienen nada, no me vengan con mérito, porque el que no tiene nada le cuesta mucho crecer. Y el que tiene todo le es muy fácil. Para eso está el Estado, para igualar y dar las mismas condiciones. Y le dije en aquel momento a Ricardo, vamos a llevar adelante un plan para que todo esto funcione. Hoy el Congreso está tratando una ley para el desarrollo de la industria automotriz, otra ley... Ahí está Alberto Fernández que lo que decíamos, ¿no? Está en un tono, un poco lo que habíamos planteado, ¿no? Alberto Fernández sale a decir que los medios intoxican a la gente, que tiran mala onda. Ahora vamos a mostrar la última encuesta de Facundo Nehamsky de Opina Argentina respecto a las expectativas que hay en la sociedad. Preparémosla porque la quiero mostrar. Y la pregunta es si sube al ring a Macri y hace guiños al kirchnerismo, porque se vienen meses muy complejos desde el punto de vista económico. La inflación que sigue corriendo a niveles elevados, las tarifas y la desaceleración del nivel de actividad económico. Plantea rápidamente cuáles son los aumentos ahora en junio y vamos a discutir un poquito por qué ahora Alberto Fernández está a los gritos. Ayer, hoy un poquito más calmo, pero con un discurso que hace tiempo no se le veía, digamos, como una especie de contraataque, diciendo acá la economía está bien y trata de cerrar filas con el kirchnerismo, disparando a los medios, a Macri, bueno, un poco buscando algún guiño por ese lado. Bueno, además de lo que contamos siempre, que son los aumentos de alimentos, a partir de hoy se empieza a pagar más por la energía eléctrica que se consume en los hogares y también por el gas. Bueno, vayamos a ver, en las tarifas de luz, 16,5% más a partir de hoy en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, con una tarifa social que va a aumenta a partir de hoy menos que ese 16,5%, el 7%, es el segundo aumento en el año, 90 días después de que allá por el mes de marzo se había aplicado un 20% de incremento para todos los consumidores. En el caso del gas, el aumento, y esto sí es para todo el país, 21,5%. Hoy cuando le preguntaron a Mansur por la segmentación, ¿cuándo se va a dar a conocer? Si ya tenía información, o el gobierno tenía esa información, decidido cómo va a ser la segmentación, dijo que esta semana el Ministerio de Economía, tal cual lo había adelantado Guzmán, va a dar a conocer, bueno, cuál es el 10% de hogares que se van a quedar sin subsidios en el área metropolitana. Bueno, otros aumentos a partir de hoy, internet, telefonía y televisión por cable, 9,5%, ya acumula un aumento del 28% en el primer semestre, la medicina prepaga otro 10% y tiene previsto el mes que viene otro ajuste, lleva acumulado un 22% entre mayo y julio. Entre mayo y julio va a aumentar este 22%. Y por último, los servicios de streaming, acá hay una variedad notable dependiendo de la empresa, incrementos de hasta el 27%. Algunos de los aumentos previstos, mañana vamos a comentar aumentos en alimentos, que otra vez te digo hoy, están reunidos, después vamos a contar las principales fábricas de alimentos en este momento por primera vez con el secretario de Comercio. Ahí van a hablar de precios cuidados, acá tenemos información. Pero atención porque mientras están reunidos, por lo menos 2 de las empresas líderes que están ahí sentadas con él, mandaron a los supermercados nuevos
nuevas listas de precios con incrementos importantes, sobre todo harina, aceite, fideos y arroz. Ahora volvemos al tema Alberto Fernández versus Macri, subiéndolo al ring y tratando de cerrar filas dentro del oficialismo. Pero vamos a Londres, porque ahí está Delfina Mocorrea. Hoy se juega 4 menos cuarto de la tarde, hora Argentina, la final entre Argentina e Italia, el campeón de América y el campeón de Europa. Delfina. Hola Maxi, buenas ¿Cómo tardes, estás? buenas tardes a todos en el piso. Bien, mira, ahora llegando a la cancha, los hinchas tranquilos, pero hace un ratito estábamos en una previa en la cual llegó la policía y tuvo que clausurar la previa por quejas de los vecinos, de los ruidos, de gente, por supuesto, golpeando las mesas, haciendo lío, pasión argentina por el fútbol. Entonces los hinchas salieron hacia las calles. Ahí producción tiene algunos videos que van a mostrar. ¿Y qué pasa? Acá están acostumbrados a que la gente haga manifestaciones, salga a la calle, a mostrar alegría, enojo, lo que sea, pero siempre ordenado. Uno no corta la calle, ¿sí? Uno no interrumpe el tránsito. Eso es lo que no pasa aquí en el Reino Unido. Los hinchas, muy entusiasmados, se pusieron en la calle, empezaron a cortar el tránsito, pasaban ambulancias, colectivos, y llegó la policía enseguida. A los 5 minutos de eso llegó la policía y empezó a ordenar la situación. A los que estaban más adelante les empezó a sacar las botellas de cerveza y las vaciaban en el piso y las tiraban. Y empezaron a empujar de a poco a la gente que estaba en la calle hacia la vereda. Y estaban paraditos, como si yo te dijera, en cada vereda, los policías diciendo, salten, pero en la vereda, no en la calle. En la calle hay autos, hay colectivos, hay ambulancias, hay gente que tiene que llegar a su trabajo, a su casa, donde esté. Así que bueno, ahí bajó un poco esa pasión de los hinchas y empezaron a caminar despacito hacia la calle. Delfina, hay muchos argentinos que ya ingresaron entonces al estadio, todavía no. Están empezando a llegar hacia las inmediaciones del estadio. O sea, la gente no está todavía dentro de la cancha. Voy a girar para que puedan ver. Pero allá a lo lejos empiezan a llegar. Lo que pasa, se armó un poco justo. Lo que pasa es que hay muchas entradas, es un estadio muy grande, entonces probablemente nos empezamos como a dividir cada uno hacia la entrada que le corresponde, y bueno, nos volveremos a encontrar adentro, ¿no? Me encontré por ejemplo, con varios ingleses que venían a hinchar por Argentina. La verdad que uno se encuentra de todo. Por ahora no vimos italianos, ¿eh? ¿Cuánto están las entradas más o menos? Y la más cara estaba 50 libras, la más barata 35. Pero se agotaron enseguida, Maxi, no duró más de una semana la venta. Sí, 50 libras, ¿qué son? 10.000 pesos. 62 dólares. 62 dólares, Sí. 12.000 pesos más o menos. Sí, dentro de un rato ya abren las puertas a las 6 menos cuarto, hora de Londres, y están abriendo las puertas. Es más caro ver a Coldplay en la Argentina. 6 menos cuarto Sí, que claro. es. De Londres. ¿Y acá? Y 2 menos cuarto. 2 menos cuarto. 10 minutos. Lo que pasa es que no sé si sirve especificarlo, Maxi, porque no hay tantos argentinos que hayan venido a Argentina. Por lo menos, o sea, sí, a ver, los hay. Pero muchos argentinos que viven por Europa. Y Bueno, no es eso un me costo tan interesa. elevado, ¿no? Eso me interesa, Delfina. Mayormente los argentinos que están ahí son argentinos que viajaron desde otros países de Europa o estaban ahí en Gran Bretaña. Hay de todo. Hay algunos que han venido a Argentina, son los menos, con los que yo hablé por lo menos son los menos. Muchos vinieron de Alemania, de España, de Italia, de Francia, algunos mismos de Escocia, tal vez, o Gales. Entonces, pensá que un viaje low cost, si uno lo hace con tiempo y que paga 20 euros un pasaje de avión hacia Londres, más la entrada, si sacás la económica, 35, serán en total 70 euros entre pasaje y entrada. Después te quedás en un hostel o en un hotel económico. Y no es un gasto tan importante. Ahora, si uno lo pasa a pesos, por supuesto, los costos se elevan muchísimo, pero mucha de esta gente no gana en pesos. Claro, está viviendo ahí en Europa. Maxi, ten en cuenta que hace 27 años que Argentina no pelea en un torneo de estas características. La última vez había sido en la Copa Rey Fahd. En 1993 había sido campeón de América. En el 95 participó de un torneo de una Copa de Confederaciones. Hasta el año pasado no se había vuelto a ganar una Copa América. Ahora toca esta instancia donde es la finalísima solamente contra el campeón de Europa.
que en este caso es Italia. Ese es Que ese quedó fuera del ese es el Mundial, ¿no? ticket de También. un conocido, me imagino que le borraron el nombre, ¿no? Sí, no tiene nombre. No 60 euros, dice, ¿no? ¿60 euros? No sé dónde está el... está el... Perdón, No, ¿está el monto en algún ahí- lado o no está? No, ahí no está, Sí, no sí, está. no veo nada. Pero lo pagó No, 60 euros. en la entrada no está. No está, bueno. Delfina, decime una cosita, ¿se puede hablar ahí con algunos argentinos? Sí, claro. A ver, chicos, ¿de dónde vienen ustedes a ver el partido? De Suiza. De Suiza, o sea, perdón, ahí estamos. ¿Viven en Suiza? Sí. ¿Y vinieron solo por el partido? ¿Vos sos suizo? ¿Hablas como un argentino? Ah, muy bien. Sí, está en live. Para 24. Gracias. Bueno, ahí vieron. Ven, ellos no vinieron de Argentina, por lo menos, vinieron desde Suiza. Vamos a hablar con algún otro hincha que esté camino hacia el estadio, ¿les parece? Sí, cómo no. ¿Vos venís desde Argentina? ¿De dónde venís a ver el partido? Vivís en Barcelona. Estás al aire ahora en A24 en Argentina. A ver, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus expectativas para el partido de hoy? Ganamos 2-0. ¿Cuánto? 2-0. 2-0. 2 de Messi. ¿2 de Messi? 2 de Messi. Bueno, esperemos que así sea. Sí, ¿no? va a ser así. Yo creo que vamos a hacer un 3-2 igual. ¿Viven por ahí? Va a estar un poquito más peleado. Delfina, ¿estos argentinos viven por ahí o viajaron desde Argentina? ¿Vos desde dónde venís a ver el partido? Barcelona. Barcelona. Bueno, de los que hablamos por ahora, Maxi, tenemos 2 que vienen de Barcelona, una chica que viene de Suiza con su novio suizo que hablaba un español impecable, podía ser argentino. Ustedes, chicos, ¿desde dónde vienen? Delfina, una preguntita nada más. ¿De muy Valencia breve. ahí? Dublín. Preguntale, por favor, si hace cuánto se fueron ahí a España o a Inglaterra, hace cuánto que están en el exterior. ¿Hace cuánto migraron? ¿Hace cuánto se fueron de la Argentina? Los 3 años. ¿3 años? Casi 3 años. Casi 3 años. O sea, un poquito antes de la pandemia, digamos. Exacto. Antes que se vaya Macri, dicen acá. Octubre de 2019. Octubre de 2019. Gracias. ¿Y vos hace cuánto te fuiste del 8 país? meses. 8 meses. Ah, poquito. Sí, recién bajé el avión. ¿Y por qué te fuiste? Me dio un trabajo, o sea, trabajé desde Argentina 4 meses y me dijeron te tenés que venir y me dieron el visado. Bueno, buenísimo. Sí, me vine por eso. Gracias. Delfina, esperamos un segundito, ahora Estamos volvemos. en A24 en vivo. Ahora volvemos, ahora vamos a hablar de qué está pasando de Alberto Fernández subiendo al ring, cambiando de estrategia y subiendo al ring nuevamente a Macri, cerrando filas, pero está hablando el presidente de la Cámara de Diputados, a ver qué dice. No solamente para sus hijos, sino seguramente para abrazar a todos los santiagueños que quieran venir a aprender la educación del futuro. Y decían recién Estela y Pablo, ¿qué significa la robótica, la programación, la inteligencia artificial? Y a muchos de nosotros nos cuesta entender porque somos hijos de la revolución industrial y nuestro sistema educativo nació a la luz de la revolución industrial. Y estamos viendo cómo nace otro sistema educativo y otro proceso de formación de nuestros hijos. Le debe pasar a todos ustedes que cuando agarramos el celular, la tableta, la computadora, nos cuesta mucho más que a nuestros hijos, que además se animan a equivocarse 1 y 10 veces hasta encontrarle la vuelta. Y Pablo decía, estamos en la cuna de poetas y cantores y tienen que tener la seguridad de que dentro de algunos años, además de la cuna de poetas y cantores, va a ser la cuna de poetas, de cantores, de informáticos, de programadores, de santiagueños vendiéndole conocimiento y trabajo a la Argentina y al mundo. Porque eso es este lugar. Es preparar a nuestros hijos y a nuestros nietos para la Argentina del mañana. Y eso es mirar para adelante. Eso es apostar al futuro. Mientras algunos piensan
que se gobierna sobre la base de ver qué favor se le hace a uno o a otro. Hay otros, acá hay un ejemplo, que se animan a pensar... Ahí está Massa. A ver, Massa, si la está tenemos inaugurando. paramos un segundito. La tenemos a Delfina Mogorrea en Londres. Ahora vamos a hablar un poquito de las escuelas y demás y qué pasa con el tema del faltante de gas en la provincia de Buenos Aires. No sé cómo será en Santiago del Estero, me imagino cómo será en Santiago del Estero, pero hay faltante de gas en la provincia de Buenos Aires. Tanda y ya volvemos. Aquí en la banda, para aumentar la velocidad de internet a los bandeños y a los santiagueños. Seguramente venga la inversión en red federal de fibra óptica para la banda, para que los bandeños tengan mejor internet. Delfina, cerramos ahí desde Londres un poquito la previa. Mucha gente, muchos argentinos que están allá en Europa y están yendo al partido. Sí, y como ven acá estuve hablando recién con los policías y lo que me dicen es, mientras que no rompan nada, si se están divirtiendo está todo bien. Nosotros estamos acostumbrados, tuvimos a los hooligans hace unos años atrás. Pero desde acá lejos, no me puedo acercar, chicos, porque primero que no me van a escuchar y segundo que se va a cortar la señal. Pero allá está la hinchada que sigue agitando los que estaban antes en la otra calle y los más tranquilos se van acercando ya a la entrada para ir encontrando su lugar y ver el partido. Delfina, gracias. Te quedás ahí con Gabriel haciendo la cobertura para toda la tarde de A24 en la previa del partido. Bueno, decíamos que es un mes muy complejo donde hay muchos aumentos. Repasar rápidamente lo que decías. Aumento de tarifas, aumento de prepagas, aumento de telefonía, de cable, de celulares. Claro, aumentos, servicios de streaming también. Hasta servicios de 27%. streaming, aumentos de todo lo que está pasando con los alimentos que siguen estando en niveles muy, muy elevados. Y frente a eso, la estrategia esta de Alberto Fernández que sale con todo diciendo Macri es un ladrón de guante blanco, ¿no? Disparando fuerte contra Macri, subiéndolo al ring. Y Macri que le contestó. Esto dijo Macri ayer en una radio uruguaya. A ver. Sin palabras, está fuera de quicio. Y ahí no, digo, porque desde acá capaz que nos sorprende un poco. Por la deuda lo dijo, ¿no? Sí. O sea, por la deuda que dejó su gobierno. Sí, Se refería a eso lo mismo, le viene diciendo. Lo más patético, muchachos, es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas. La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. Segundo, el fondo entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que vencían, muchas que ya también eran de ellos, y la deuda no aumentó desde que entró el fondo. Entonces nada, se fugó, todas estas cosas que dicen, todo mentira. Bueno, ahí está Macri, que también en un tono fuerte dice está fuera de quicio, está desquiciado, dijo respecto a Alberto Fernández, pero lo pone en el centro del ring. Respecto a la deuda, yo ya lo expliqué 80 veces, digamos, para qué se usó el crédito del FMI. 2/3 fueron a cancelar vencimiento de deuda, 1/3 se vendió en el mercado cambiario y formó la parte del atesoramiento de dólares de los argentinos. Llámenlo fuga, llámenlo como quieran, eso fue 1/3 de los dólares. Los 2/3 fueron a pagar vencimiento de deuda. Pero más allá de esa discusión, que ya la dimos 800 veces, que lo analizamos, que mostramos las plaquitas, tengo ahí también los números, las placas y demás, es evidente que hay una estrategia distinta por parte de Alberto Fernández de salir con un tono muy duro. Hasta ahora venía con que le pedía a la oposición el acuerdo con el fondo en el Congreso, con que estaba negociando el aumento de tarifas. Y pidiendo la unidad para adentro. Y pidiendo la unidad, y los principales críticos a Alberto Fernández no eran la oposición, sino que era el propio kirchnerismo, que le decía barbaridades, que la economía iba a estallar, que iba todo para abajo, que la inflación se estaba comiendo todo, que Alberto Fernández tenía que cambiar de rumbo y demás. Y la oposición estaba ausente en eso. Es evidente que ahora lo que trata de hacer Alberto Fernández es subir a la oposición al ring para de esa manera tratar de consolidar mínimamente la unidad interna. Exacto, porque hay un cambio de estrategia de parte de Alberto Fernández clarísimo, Maxi, que se manifestó, hoy lo dijo bien clarito Mansur en la reunión de gabinete. Les dijo a los ministros que hay que salir a pegarle a Macri
y a Juntos por el Cambio y mostrar que el Frente de Todos está más unido. Tratar de dejar de lado esto de lo que venimos contando en las últimas semanas de esta profundización de la interna entre Alberto y Cristina, la distancia, que no se hablan, que no hay comunicación. Bueno, primero hubo un alto el fuego la semana pasada, dejaron de tirarse frases duras de un lado y del otro entre los kirchneristas y los albertistas, y ahora esta suerte de manto de piedad, demos vuelta a la página y concentrémonos en que el objetivo es pegarle a Macri y a la gestión anterior. Fíjate que Alberto no fue el único, también Aníbal Fernández salió a decir que ni siquiera guante blanco tenía Macri, que se habían robado plata de los argentinos, a pegarle hoy. Y en paralelo, mientras Aníbal Fernández hablaba hoy por los medios, Mansur hablaba puertas adentro en la Casa Rosada, en la reunión de gabinete, diciéndole a los ministros esto: hay que salir a pegarle a la oposición, mostrémonos como un frente unido. Esta estrategia se viene desplegando ya desde el fin de semana pasado, cuando Alberto Fernández fue a Chaco, donde estaba Jorge Capitanich, el gobernador más cristinista, y desde ahí planteó incluso algo que no se veía hacía mucho tiempo, que eran elogios a la gestión de Cristina Kirchner. Lo que se está viendo es un cierre de filas hacia adentro. En el acto de ayer también hubo algunas presencias que no son habituales, como la de Axel Kicillof, todo el gabinete provincial, gente vinculada al kirchnerismo que estaba apoyando, aunque sea silenciosamente, con su presencia, a Alberto Fernández. Lo que vemos es una polarización. El Frente de Todos trata de mostrarse unidos contra lo único que lo puede unir, que es Macri. Claro, y es muy evidente también cómo hasta este momento no solamente el principal fuego era el fuego muy amigo, digamos, la Cámpora, la Roque, Berni, distintos funcionarios o dirigentes del Frente de Todos disparando contra el presidente. Tanto es así que la oposición no solamente no confrontaba con el presidente, sino que se preocupaba de que el presidente estaba demasiado débil y que había que respetar la investidura presidencial. Pero bueno, evidentemente Alberto Fernández entendió que la forma de tratar de cerrar filas internamente es saliendo con todo a esgrimir un discurso más duro y ponerlo a Macri en el medio del ring, ¿no? Subirlo al ring electoral. Fíjate cómo recordó Maxi ahora en este discurso que veíamos hace minutos la caída del salario real durante la época macrista, el cierre de las pymes, todos los datos negativos de la economía de la gestión de Macri fue lo primero que reforzó el presidente. Pero todo eso que ya se desplegó en su momento, a ver si podemos mostrar, y está Mario Negri conectado, gracias por Negri por conectarse, pero a ver si podemos mostrar la última encuesta de Facundo Nehamsky, lo que le pasa a Alberto Fernández. Todo eso que Alberto Fernández ya lo desplegó en su momento, es la típica. Un gobierno cuando llega, la responsabilidad de la crisis económica se le endilga al gobierno anterior. Y cuando va transcurriendo el tiempo, y sobre todo cuando supera los 2 años, la responsabilidad de la crisis económica se la endilgan al gobierno actual. Le pasó a Macri, le está pasando ahora a Alberto Fernández. El problema que tenía Alberto Fernández es que la responsabilidad también se le endilgaba el propio kirchnerismo, por lo que había cerrado con el acuerdo con el fondo respecto a las perspectivas. Rápidamente, ¿cómo cree que estará la situación económica en el país en los próximos meses? Esta es la última encuesta de Opina Argentina de Nehamsky. 65% dice que va a estar peor, 22% dice que va a estar igual la situación económica. Vamos rápidamente, la otra. ¿Cómo cree que estará su situación económica personal en los próximos meses? Bueno, 55% dice peor, 33% dice igual. La siguiente. ¿Qué cree que pasará con la inflación durante los próximos meses? 66% dice aumentará, 16% seguirá igual. Es decir, fíjense que 8 de cada 10, estamos hablando del 82%, dice que va a seguir igual o va a aumentar la inflación. La otra, ¿cómo evalúa la política económica del gobierno? Bueno, esto es categórico, ¿no? Negativa o algo negativa o muy negativa, ahí tenés el 85%. 75. 85. Claramente ahí hay sectores del Frente de Todos, sectores del kirchnerismo que evalúan muy mal la política económica. Y la otra, a ver, todo esto lo hice para poder llegar a las principales preocupaciones. Sigamos con la próxima, por favor. Sigamos con la próxima. Por favor, esta. ¿Quién es el principal responsable de la actual crisis económica? Fíjense lo que le pasa a Alberto Fernández. El 67%, y acá en este 67%, obviamente, no está solamente el voto del macrismo, el voto de Juntos por el Cambio, el voto de Milei. Hay voto del Frente de Todos. El 67% dice el actual gobierno.
y un 25% dice Macri. Cuando empezó Alberto Fernández, el 65% decía la crisis económica es responsabilidad de Macri y solo un 25%, o creo que era un 30%, decía la responsabilidad es de Alberto Fernández. Esto se dio vuelta, esto es típico, le pasa a todos los gobiernos. Lo que le está sucediendo a Alberto Fernández es que esa visión muy negativa que hay en la sociedad del presente y sobre todo del futuro, no solamente es algo que surge de un espacio mayoritario opositor, sino también de dentro del propio votante del Frente de Todos. Y evidentemente eso es lo que quiere dar vuelta, tratando de encontrar un enemigo común, un adversario común, que en este caso obviamente vuelve a ser Macri. Está Mario Negri. Negri, gracias por atendernos. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, hace 2 semanas estaba la oposición diciendo, ojo, que el presidente está muy débil, hay que respetarlo, cómo lo están bombardeando, y ahora el presidente salió con todo, digamos, está como fortalecido, está tirando en su salsa. Es patético, ¿no? Está tirando golpes al aire, usando la figura del ring que recién usabas vos. Yo creo que lo que ha subido arriba del ring es al 80% de los argentinos, con los gráficos que has mostrado. De tal manera es que un presidente que tiene casi menos del 20%, 22% de apoyo, se está equivocando con los mandobles. Porque acá al que tiene de adversario y de enemigo y no le da ninguna esperanza es al resto de los argentinos. Y han estado, yo creo que no nos damos cuenta de la inviabilidad en que están poniendo al Estado. Ahora, pero Negri, una suerte de descomposición. La pregunta que le hago, conociendo a todos los actores, usted lo conoce a Alberto Fernández más que lo que lo conozco yo. Digamos, no, esto es lo increíble que sucede, ¿no? Que hay actores de la oposición que lo conocen a Alberto Fernández más de lo que lo podemos conocer los periodistas, porque ha recorrido todo el espinel Alberto Fernández. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Está tratando de contener su propia interna? O se siente fortalecido, o se siente fortalecido en este momento y cree que eso le puede sumar desde el punto de vista del votante del Frente de Todos? No, lamentablemente, ojalá hubiera un presidente fortalecido. Este es el presidente más débil de los últimos, no sé, 20 años en la Argentina, no sé, de las últimas décadas. Presidente débil, con gobierno débil, descomposición del Estado y partido políticamente en su representación parlamentaria. Yo creo que está buscando un armisticio con Cristina. Habla de Cristina en los foros internacionales, habla en los actos de Cristina. Va al Paraguay, habla, son todos mensajes para Cristina. Entonces, hay una suerte de entretenimiento. Ahora anuncia de que van a mandar un proyecto de ley, fíjense la estupidez, la locura, el descuelgue, para aumentar los miembros de la Corte a 25. Saben que para entretener es inviable, es para apretar a la justicia, primero porque necesitan 2/3 para designar a cada uno, si es que pasara un proyecto de esa locura. Entonces creo que es definitivamente, está arriba del ring, está con una venda en los ojos, está muy solo y está tirando sopapos al aire. Es más, si estuviese fortalecido, veríamos un ejército de gobernadores, de dirigentes, parándose al lado, acudiendo en defensa de un proyecto que tiene un rumbo. No hay nadie. Está solo. Yo lamento enormemente por la Argentina, por el país, porque yo podía hacer una broma, decirlo de Ortigosa, no sé lo que sigue en el fútbol, que creía que era paraguayo y nació acá, pero peor fue que le dijo a los paraguayos, vamos a hacerlo lo necesario para que ustedes sean el país que deben ser. Ya están mejor que nosotros, con la inflación, con las inversiones que se rajan, con las inversiones directas. A ver, pero entonces, por eso estaba tratando de entender, a ver qué es lo que quiere hacer el presidente. Porque como usted dice, bueno, está haciendo gestos para Cristina y en eso coincidimos. Sí, claro. Pero en realidad no está haciendo lo que quiere Cristina. Porque no, Cristina le dijo claramente a través de su secretario de Comercio, acá hay que subir las retenciones. Y le dijo claramente, no necesitas enviar un proyecto de ley al Congreso para subir las retenciones. Cristina cree que lo puede hacerlo por decreto. Y Alberto Fernández dice que no lo va a hacer, y en cambio sale con una catarata de gestos
donde Cristina obviamente también le sacó la ficha, no es que la expresidenta entiende cuál es el juego de la política. No, Ahora, lo que yo creo ahí es muy bueno el razonamiento que haces, porque creo que es lo único que por ahora no le puede hacer caso, porque si no vuela el país por el aire. Son en la locura de la economía, porque no resiste más. Un gobierno débil como este va a atropellar al campo después que le dio 20.000 millones de dólares, no le queda $1 de reserva y quiere aumentar la presión impositiva, que ya la duplicó, y le hace caso a Cristina. Era como pero lo que quiero decir es que tampoco le está haciendo caso a Cristina. No, pero eso no es que hable ni bien ni mal de él. Creo que tiene solamente un límite muy finito, y es que vuela todo por el aire, con él incluido. ¿Por qué? Porque la sociedad no da más, porque los sectores de la producción no dan más, porque la incertidumbre se ha metido en todos los lugares. Lo único que están aprovechando es de la anomia que tiene la gente, ¿no? De la fatiga social. Pero lo cierto es que no hay rumbo. Es decir, es como cuando te dicen, bueno, y si lo cambia Guzmán, como le pedía a Cristina. No digamos que Guzmán es premio Nobel de Economía, porque no ha podido domar todavía un burro. Bueno, pero ahí está otro punto fuerte, donde Cristina viene pidiendo, pero de hace 1 año y medio, desde octubre del 2020, los funcionarios que no funcionan, viene pidiendo no solamente el reemplazo de Guzmán, sino de Culfa, de distintos funcionarios, de Cafiero y demás, y Alberto Fernández no le hace caso. Es decir, por eso llama la atención. ¿Qué es lo que quiere el presidente? ¿Para dónde va, digamos? Porque tampoco le está haciendo caso a Cristina. Tiene un instinto de subsistencia, pero está parado en la cornisa. Si da un paso hacia adelante, se va al abismo. Pero lo jodido es que va a arrastrar a todos los argentinos. Eso pasó con el fondo. Si nosotros no generamos las condiciones, obviamente, ahora a él lo sostuvo. Miren que acaban de patear la deuda para el 2024 del Club de París también. Es decir, eso es lo que hace Guzmán. A ver, espéreme un segundito, Negri, porque tengo una pregunta acá de Candelaria y de Pablo que quieren hacerle, pero está llegando ahí una movilización a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Jefatura de Gobierno. ¿Por qué tema? Una manifestación de la izquierda que se congregó temprano. A ver, está Fabián Rubino en el lugar. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Hasta aquí está llegando esta movilización que arrancó en la zona del Obelisco. Representantes de comedores escolares enrolados en el Polo Obrero están manifestando hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas. Están reclamando mayores partidas de comida para los comedores. Hoy, hablando con algunos de los representantes, comentaban que ya hay chicos en lista de espera para poder comer y que no lo pueden hacer porque no han aumentado las raciones de alimentos. Y por tal motivo, entonces, están movilizándose a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reclamarle mayores partidas de alimentos para los comedores en la capital federal. Bien, Fabián, gente entonces del Polo Obrero, de las organizaciones de izquierda fundamentalmente en el lugar. Sí, señor. Polo Obrero, barrios de pie de capital federal, de comedores que obviamente asisten a los chicos más carecientes, a los sectores más vulnerados, que ahora dicen no tienen las partidas necesarias como para darles de comer y por lo tanto han venido a presentar su reclamo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se habían congregado temprano en el Obelisco y fueron marchando, bajando hasta esto que es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que son las organizaciones vinculadas a el Polo Obrero, a Eduardo Beliboni, ¿sí? Son las que habitualmente marchan hacia el Ministerio de Desarrollo Social. No es la única marcha que hubo en el centro porteño en el día de hoy, también hubo otras más chiquitas. Esta sí es la principal. Esta vez el foco de los reclamos no es el Gobierno Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social, sino que va contra Horacio Rodríguez Larreta, fundamentalmente lo vinculado a la comida de los comedores. Ya vamos a hablar con Flor de qué está pasando con el faltante de gas en escuelas en la provincia de Buenos Aires, pero está Leo Godoy en una carnicería. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, estos días venimos recorriendo distintos sectores. Ayer indumentaria, los otros días también alimentos secos. Bueno, hoy nos toca el tema de la carnicería. Venimos hasta aquí, hasta Mataderos, donde está la granja de Omar, y nos recibió aquí Matías para, bueno,
hablar acerca de cómo está el tema del consumo de la carne, que por lo que vemos los precios son importantes, no bajan de, por lo menos, mira, ahí lo que podemos ver, no hay ninguno por debajo de los 700 pesos, casi ninguno. La mayoría más por encima de los 800 pesos. Bueno, aquí está Matías, Maxi, para que puedas conversar con él. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vemos de los números oficiales que se han estabilizado un poco los precios. ¿Esto es así? Sí, exactamente, gracias a Dios. A ver, lo que pasa es que veníamos mal acostumbrados a semana tras semana tener aumentos, lo cual no está bueno acostumbrarse a eso, pero la verdad sí, hace 2 semanas ya que los precios se mantienen estables y no ha habido, gracias a Dios, ninguna modificación. La pregunta es, ¿qué está pasando con el consumo? Mira, lo hablábamos la otra vez, la verdad que el consumo cambió muchísimo. Ya la gente, la carne no la consume todos los días, ya es como un bien de lujo prácticamente. Acá, como decía bien el compañero, hoy el corte más económico que tenés, hablas de los 900 pesos, lo cual es un absurdo en un país agrícola-ganadero como el nuestro, con el potencial que tenemos. Que un corte vacuno, lo más barato que tengamos, valga 900 pesos, me parece un absurdo. Vos ahí tenés fundamentalmente clase media, media-baja en mataderos. Sí, exactamente. De hecho, trabajamos con muchos mayoristas, con muchos repartidores y por eso también tenemos muy buenos precios. No son los precios habituales de barrio. Matías, en el caso de la carne de cerdo, hay un diferencial cada vez más grande con la carne vacuna, digamos, que llega al 30, 40, al 50%. Hay ¿Más barato? Sí, más barato. ¿Hay una sustitución de consumo de carne de cerdo en vez de comer carne vacuna o no? Sí, exactamente. De hecho, incluso la brecha cada vez es mayor entre el cerdo y el vacuno. Lamentablemente, el argentino está muy acostumbrado a la carne vacuno. Somos bichos de carne. Es poco probable que la reemplacemos. Pero comparándolo, por ejemplo, 1 kilo de milanesa vacuna, lo más barato, estás hablando de 1.200 pesos, contra 1 kilo de milanesa de cerdo, vale 600 pesos. La verdad que la gente a veces, si bien no lo sustituye, el bolsillo hace que lo sustituya. O sea que cada vez hay más consumo digamos, de cortes de cerdo, por lo que vos decís. En el caso de la milanesa es la mitad de precio. Exactamente, lo que suele suceder es que por ahí vienen para comprarse un asado para el fin de semana y ven, por ejemplo, el asado hoy vale 900 pesos. Contra un pechito de cerdo, que es exactamente lo mismo, pero en cerdo, 550. Y la gente lo piensa 2 veces. Por ahí no viene necesariamente a comprar un pechito de cerdo, sino que viene a comprar el asado. Pero cuando hace la comparativa de precios termina optando por el cerdo. Está bien. Y entonces, como conclusión, lo que vos habías visto de una caída de consumo, estamos en los pisos históricos de consumo, que obviamente se dio después de la suba muy fuerte que hubo en el último año, ¿no? La carne aumentó 80%, bien por arriba de la inflación. Ahora decir los precios se están estabilizando. Algunos expertos en el sector me dicen que eso puede prolongarse ahora estos meses que vienen, ¿no? El otro día estuve justamente en una de las asociaciones del sector ganadero y planteaban eso, que puede haber alguna estabilidad en los precios. Estabilidad significa que aumente con la inflación, que no aumente más que la inflación. Claro. Estabilidad en los precios en la Argentina significa eso, no es que no va a aumentar. La pregunta es ¿qué estás viendo con el consumo en términos de... ¿Hubo alguna recuperación o seguimos en el piso, digamos, de consumo respecto a lo que era, no sé, 2 años, 3 años, 4 años atrás? No, claramente para mí seguimos en el piso. Como bien decís vos, es todo tal cual, es así. Los aumentos se han frenado. Se han frenado obviamente porque veníamos atrasados con el ciclo de invernada, veníamos atrasados con el engorde de pastoreo. Esto ya se está normalizando poco a poco, empezó a haber más faena, empezaron a entrar más animales en el mercado, pero lamentablemente el consumo sigue por el piso. Eso está más que claro y lo demuestra día a día en el mostrador. Matías, gracias. Leo Godoy, gracias. Muy amable como siempre, Leo Godoy. Los últimos datos de CICRA, que son la Cámara de Frigoríficos Consumeros, los que atienden el mercado interno, lo que muestran es que sigue cayendo el consumo. El consumo está en mínimos históricos y de ahí todavía en los últimos datos, que son del mes de abril, marcan que sigue cayendo el consumo. Están 47,3
kilos por habitante por año. Vamos a la tanda. Cuando volvamos hablamos de el gas, hablamos de qué está pasando con precios cuidados y también vamos a hablar de los aumentos de junio. Tanda, ya volvemos. Bueno, a ver, dos temas. Uno es el tema de la escuela de Santa Cruz, otro es el tema de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. ¿De cuál hablamos primero? ¿Estamos con Santa Cruz? Tenemos... bueno, ¿qué pasó en Santa Cruz? En Santa Cruz lo que pasó es que la Dirección General de Educación, lo que sería el Ministerio de Educación de Santa Cruz, le mandó una solicitud, un escrito a una panadería del Calafate para que done cada mes 6.330 kilos de pan al sector más vulnerable. Así estaba planteado. Y después de una queja muy fuerte del dueño de la panadería, en realidad una publicación de Facebook y una queja en torno a esto, desde esta dirección, desde este espacio de la Secretaría, salieron a decir que no, que había sido un error administrativo, porque además para que eso se concrete debería pasar por otras instancias, incluso más arriba de esa dirección general, con lo cual o fue efectivamente un error administrativo, un poco raro, o fue alguien que se quiso pasar de vivo, lo descubrieron y entonces a partir de eso se dio marcha atrás con la situación. O sea, esto ya no va a ocurrir, pero nos enteramos todos de qué fue lo que pasó. A ver, está el señor Bernd First, si no pronuncio mal, dueño de la panadería ahí en... ¿Esto es en Río Gallegos? En el Calafate. En el Calafate, directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Usted es de origen alemán? Así es, sí. Estoy hace más de 20 años acá en Calafate. Ahí en el Calafate. Mire, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue toda una confusión? ¿Le pidieron que done 6.000 kilos de pan? Me imagino que eso es mucho pan. No sé qué tamaño de panadería tiene, pero... Y no nosotros lo que nosotros producimos en el mismo, vendiéndolo. Es imposible técnicamente que lo hagamos, pero más allá de eso es, como bien dijo su colega, un estupor que nos pasó cuando veíamos esto. ¿Qué haces con esto? ¿No? Lo tiras a la basura, lo contestás, ¿qué haces? Eso fue el razonamiento que aplicamos para publicarlo, para decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Y la reacción de la gente fue, la verdad, avasalladora, en el sentido de que todos estaban indignados, compartieron la indignación, y cuando querían retirarla y tapar el asunto, más nos indignó y nos hizo contestar formalmente la carta. El tema para mí pasa también por una cuestión personal. Yo trabajé también en educación, sé cómo es, y tengo también una función pública, represento al gobierno de Alemania en Santa Cruz, y sé lo que significa tener un sello, una firma. Es decir, acá estamos hablando de un documento que emitió la máxima autoridad de educación de nuestros hijos en Santa Cruz. Que no sabe redactar una carta, que no sabe calcular las cantidades, porque si uno va al detalle de esa carta se da cuenta que no hay una coherencia. Aplican una cantidad para un colegio, cantidad para otro colegio, es como muy raro, y además calculan 30 días por mes en la distribución del pan. Es como si los chicos estarían yendo los sábados y domingos al colegio. Es algo que no sabemos, que no existe. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hay efectivamente pedidos del Ministerio de Educación de Santa Cruz a panaderías, no sé, a otros almacenes y demás para que donen mercadería? ¿Hay problemas con el tema de los comedores en las escuelas? A nosotros es la primera vez que nos pasa esto. Y más allá de que si pasa o no pasa, o si hay una necesidad o no necesidad, nosotros como panaderos somos solidarios por naturaleza, digamos. Es así, si alguien nos pide algo, lo compartimos. Pero en el caso lo fundamental desde mi punto de vista institucional es que hay un presupuesto para la educación. El presupuesto incluye el alimento de los chicos, por eso incluye el mantenimiento, incluye un montón de cosas. Entonces, ese presupuesto, y eso es lo grave, no se comparte en Santa Cruz. Eso es lo que me dice la mayoría de los periodistas que me hablaron, que no hay acceso a la información pública. Eso me parece lo más importante y lo que quiero visualizar con este tema y que me gustaría revertir, porque mi respuesta es
pidiéndole concretamente al Consejo que me muestren el presupuesto, porque si esa cantidad está en el presupuesto, no hay ninguna necesidad de pedirlo donado a nadie, ¿no? Eso es lo más importante. Usted tiene una panadería, me imagino tienen mucho ahí en la panadería clientes locales o turistas. Calafate es una ciudad eminentemente turística, ¿no? Sí, somos uno de los destinos turísticos más importantes del país, por supuesto. Proveemos a locales, a regionales, a turistas. Somos una empresa familiar, pero quiero sacar el foco de nuestra empresa o de mi persona. Eso no es lo importante. A mí me interesa la educación de nuestros chicos. Y lo que pasa aquí es que, vuelvo a decir, la máxima autoridad de la educación se maneja de esta manera, totalmente irracional y poco social también, muy poca empatía social, porque ¿cómo podés pedir a una empresa, en este caso soy yo, pero puede ser otra también, una cantidad abismal cuando esto no tiene ningún sentido, ¿no? Lógico. No, está bien, está bien. No, Santa Cruz es un caso especial con el tema educación, porque ahí los gremios docentes han hecho pero muchísimos paros y manifestaciones en contra del gobierno provincial, porque el gobierno provincial de Alicia Kirchner, la verdad que sería modelo para el FMI. El gobierno de Alicia Kirchner es un modelo para el FMI, como es también los de otros gobernadores en las provincias. Como no tienen ajuste por inflación, ni en las jubilaciones que son muy altas, la caja provincial tiene jubilaciones que pagan muy altas, sobre todo jubilaciones políticas o judiciales y demás, pero no ajusta por inflación. Lo mismo ocurre con el resto de los empleos públicos. No tienen un gasto indexado por inflación como tiene el gobierno nacional. Bueno, lo que ha ocurrido, esto ya desde 2018 a esta parte, cuando se dispara la inflación, quedan absolutamente todos los sueldos muy por detrás de la inflación. Muy por detrás de la inflación. Sí, en varias provincias se han hecho eso. Cuando tienen algún sobrante de pesos, dan aumentos por fuera, sobre todo cuando se acercan las elecciones, pero en general ha habido un ajuste muy fuerte. En particular, en el tema de la educación en Santa Cruz ha sido terrible. Por eso los gremios, más que nada enrolados con algunos sectores de izquierda o algunos gremios también de ATE y demás, siempre se plantaron muy fuerte con demandas muy fuertes. Y por eso Santa Cruz estuvo años completos con muy pocos días de clases, más allá del tema de la particular de la pandemia. Era la provincia con menos horas de clase, con muchas semanas y meses sin clases. Eso ocurrió también en otras provincias, pero no tan marcado como ha ocurrido en su momento en Santa Cruz. Por eso te citaba Chubut, porque Chubut en los últimos años, en todo el debate que hubo con Arcioni, fue... Chubut es más reciente. Claro. En el caso de Santa Cruz fue muy notorio, porque este es el segundo mandato de Alicia Kirchner. Y Alicia Kirchner, la verdad que equilibró las cuentas. Impresionante. Dio vuelta a un déficit fiscal muy grande y lo pasó a superávit. ¿Cómo lo pasó a superávit? Bueno, hizo un ajuste fiscal muy grande. Bueno, así le fue en la última elección, ¿no? Donde el kirchnerismo perdió en la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, esto que estábamos hablando con el empresario panadero es un tema que llama la atención. Por eso preguntaba cómo está la situación social, los comedores y demás. Porque, bueno, si efectivamente hay que pedirle a una panadería o a un almacén para que envíe a los comedores, eso se hace solidariamente. En general lo hacen ¿cómo se llaman las asociaciones? Las cooperadoras. Las cooperadoras voluntarias de padres lo hacen. Pero acá estamos hablando de un pedido oficial, si mal no entiendo. Tal cual. Y para mí no es una cuestión social o económica. Una cuestión de transparencia política, digamos. Vuelvo a decir, si hay un presupuesto donde las partidas están previstas, no puede pasar eso, que le pidan a la gente que contribuya con sus impuestos para que, además de los impuestos, pague los insumos que tiene que proveer el Estado, sea la pintura, sea el pan, sea lo que sea, la leche, ¿no? O los sueldos de los docentes, lo más importante. Entonces, ese verticalismo, esa falta de transparencia es lo que tenemos que
mostrar, y les agradezco a ustedes los periodistas el interés en esto y la visibilidad del tema, porque eso es lo que tendría que hacer el Estado, transparentar las cuentas, transparentar las acciones. Lo hacen ustedes, los periodistas, y eso, bueno, es muy importante, les agradezco y les felicito, y creo que es importante mirar las cosas como son, porque nosotros queremos que nuestros chicos tengan una buena educación. La mayoría de los chicos en Santa Cruz no están preparados para la universidad. Hay extremada cantidad de chicos que abandonan el colegio, y sabemos que sin un secundario no tenés un futuro en el mundo laboral, ¿no? Entonces no podemos seguir así, y si nosotros desviamos la atención de lo fundamental, que es darle una buena educación a los chicos, una educación equilibrada y para todos en la misma oportunidad, no podemos cometer semejantes atropellos como esto. Está claro. Le agradezco. ¿Querías comentar algo, Flor? Sumar solamente que Calafate y Chaltén son dos zonas, como varias zonas turísticas del país, que quedaron completamente devastadas en sus comercios con el tema de la pandemia, porque son además lugares que los que habitualmente reciben no solamente turismo local, sino sobre todo internacional, y por eso además es un pedido doblemente excesivo, si efectivamente hubiera sido la intención, pues son comercios que están en una situación muy complicada. Compleja. Gracias. Ahí estaba Bernd Fens. Vale, que tengan un buen día. El empresario, bueno, esto que ocurre en la Argentina, que es un crisol de nacionalidades. Ahí en el Calafate hay inmigración como en otros lugares, ¿no? de alemanes. También yo creo que el Calafate hubo una sobreexpansión terrible, está sobredimensionado, no sé ahora, pero se sobredimensionó en hoteles, en infraestructura y demás. Pero pasa, por ejemplo, en el Chaltén. He ido en un par de oportunidades a dar algunas charlas ahí de asociaciones de hoteles o de bancos y demás, y había por todos lados hoteles y demás, más allá de lo que tiene la vicepresidenta y su familia y demás, se sobreexpandió. Pero, por ejemplo, en el caso del Chaltén, los propios trabajadores de los hoteles no pueden vivir en el Chaltén porque no hay lugar. Entonces tienen que vivir en las ciudades vecinas. Vamos a hablar del tema de neumáticos. ¿Qué está pasando con el tema de neumáticos? Bueno, en las últimas horas volvió a fracasar una audiencia por la paritaria donde el gremio SUTNA viene rechazando la propuesta de los empresarios. Van la tercera ronda paritaria en donde no hubo acuerdo. El último ofrecimiento tuvo que ver con un incremento que de julio del año pasado a junio de este año, las empresas le están ofreciendo un 66% de aumento, algo por encima a la inflación del último año, y además un premio por presentismo a quienes trabajan los fines de semana. El gremio lo está rechazando, y acá la alerta es por el abastecimiento de neumáticos. Para la producción automotriz, claro. Y además de lo que venimos contando, que está ocurriendo también con la importación y la escasez de dólares, y evidentemente hay un problema de neumáticos. Se toca también con el tema de la inseguridad, digamos, ¿no? Del robo de neumáticos y después la reventa por internet. Está Jorge Toledo, que es secretario del gremio. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi, para vos y para todo tu equipo. Muchas gracias, obviamente, por el espacio para poder difundir las negociaciones y ya el conflicto marcado que estamos atravesando desde nuestro sindicato SUTNA junto a todos nuestros compañeros. Bueno, ¿qué está pasando en este momento con la negociación? ¿Sigue el ofrecimiento del 66%? ¿Cuál es el punto de discordia? Sí, luego de la audiencia del lunes, donde se pasó a un corte intermedio para el día martes, las empresas siguen manteniendo esa posición intransigente frente al reclamo legítimo y tan necesario para todos los trabajadores neumáticos, ¿no? Estamos hablando obviamente de un reclamo salarial que lo que busca obviamente es corregir el atraso salarial que sufrimos en esta industria desde ya hace muchísimos años, más de 2 décadas. ¿Y hoy hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo o este conflicto va a extenderse? Nosotros, desde el sindicato, del SUTNA, junto a todos nuestros compañeros, llevamos este reclamo
obviamente para corregir ese atraso salarial que había mencionado anteriormente, y se está desarrollando un conflicto que ya en estos momentos no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Ahora tenemos audiencia el día jueves, hemos llamado un paro y movilización para el día viernes, frente a la intransigencia de las empresas, y lo que manifestamos enérgicamente es el hecho de que el costo de mano de obra frente a una cubierta fabricada es de tan solo 1.000 pesos. Entonces, las empresas siguen ya, aparte de esa posición intransigente, van detrás de intereses políticos. Han hecho una propuesta que, lógicamente, ha sido rechazada contundentemente por todos los trabajadores neumáticos, porque no devela de que se vaya a corregir el incremento de salario real que necesitamos para los sueldos de los compañeros, y que eso les lleve dignidad y mejor calidad de vida a las familias de los trabajadores neumáticos. Entonces, obviamente, habíamos demostrado el costo de mano de obra es ínfimo frente a las cubiertas fabricadas puestas a la venta, ¿no? Pregunto, todos estamos de acuerdo cuando decimos que los precios de las cubiertas al público han superado ampliamente cualquier tipo de límite, y en el mejor momento... No, y además vienen aumentando, como los autos, no sé, viene aumentando el 80% anual, digamos, muy por arriba de la inflación. Pero bueno, queríamos ver qué estaba pasando con esto, porque hay alerta también en la producción automotriz, se plantea, bueno, que eso puede demorar también la entrega todavía más de los autos, que ya vienen demorados 6 meses en muchos casos. Bueno, por eso queríamos ver cómo podía seguir el conflicto. Toledo, bueno, vamos a seguir atentamente. Por ahora, entonces, no hay definición. No, lo que dijo es que mañana, entonces, hay un intento de cerrar nuevamente esta negociación. Mañana hay una nueva reunión. Sí, así es. Buenas tardes. Sí, mañana hay una nueva audiencia a la que llama el Ministerio de Trabajo, desde el sindicato, junto a todos los trabajadores. Bien. Lo que ya anunciamos que el día viernes vamos a parar actividades y vamos a movilizar, y ya llama la atención no solamente la posición intransigente de parte de las empresas del neumático, sino que también la posición del mismo ministerio. Tengan en cuenta que venimos con una propuesta de la audiencia del 17 de mayo, hemos tenido audiencia tras audiencia, las empresas no han modificado su posición mezquina y avarienta, y también hace mucho ruido el comportamiento del ministerio, quien ha permitido, y hemos realizado denuncias, por ejemplo, acá en la fábrica de Bristol, que está en Lavallol, han permitido que éstas avancen con situaciones desleales a lo que es una mesa de negociación, prácticas antisindicales. Bueno, no es nuevo que en la empresa Bristol ocurra esto, lo que sí llama la atención que profundizan bajo una situación de conflicto donde los trabajadores realmente estamos esperando y vamos a ir en busca de mejorar los salarios para corregir el atraso salarial de hace décadas. Toledo, sí, Toledo, gracias. Le agradezco. Hay 3 empresas fundamentalmente, Pirelli, Bridgestone y después FATE local. Claro, claro. Entonces son esas las 3 empresas principales en el sector. Claro, ¿no? hay una gran inquietud en la industria automotriz, porque claro, si no hay neumáticos... El tema de la entrega de los autos. Y claro, que justo vienen de un mes de mayo donde hubo un crecimiento de las ventas de auto, porque aparecieron unos dólares, justamente autos de Brasil que vinieron, pero bueno, hay inquietud porque si no aparecen, no se arregla este conflicto, van a faltar neumáticos para poder seguir produciendo. Y por ahora no te los pueden entregar sin neumáticos, digamos. Te entregan sin neumáticos, después te dicen, te los debo, te los doy dentro de un mes, los neumáticos. A ver, vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos con la inflación y también en Europa, ¿no? La noticia de esta semana fue también que Europa está superando el 8% anual de inflación, y que es un récord de varias décadas. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? Está Diego Esteves. Diego, economista, gracias por atendernos ahí desde España. Adrián, ¿qué tal, Maxi? Contame cuáles son las novedades desde Estados Unidos.
Bueno, las novedades que tenemos, ¿qué tal Maxi? ¿Qué tal todos? Es que aún no tenemos nuevas indicaciones sobre la inflación, que, bueno, el último mes había sido del 8.3% interanual, ¿no? Altísima, recordemos que sigue siendo récord y que ya se mantiene, ese es el gran tema, se mantiene por más de 6 meses en niveles mucho más elevados que los provistos por la Reserva Federal. La Reserva Federal esperaba 1/4 de esta inflación para este año, o sea, está totalmente fuera de registro, ¿no? Lo que sí tenemos y que puede ser una insinuación de cambio no son los datos nuevos sobre el empleo. El empleo, o mejor dicho, el desempleo se sigue manteniendo en un 3.6%, es un nivel prácticamente prepandémico, pero hay indicadores de que hacen que la sobreoferta de empleos que había de casi 12 millones de puestos de trabajo que mucha gente no quería ocupar empieza a reducirse. Es la primera vez que esto empieza a suceder. Son 425.000 menos empleos menos, hablando mejor, que se ofrecen para este mes porque ya han empezado a tomar más. Hay una brecha igual que era de 6 millones de empleos entre oferta y demanda, ¿no? Que ahora hace que se empiece a achicar a 5.600.000. Esto tiene que ver con que se empieza a acabar el dinero de los subsidios y de a poco la gente empieza a tomar empleos nuevos, ¿no? A pesar de que se sigue produciendo una gran rotación, porque hubo casi 4 millones de personas que renunciaron a sus trabajos, ¿no? Esto es en el marco de la gran renuncia, la llamada Great Resignation, que se produjo desde mediados de la pandemia en adelante, porque como hablábamos ayer, Maxi, ¿no? Una cuestión casi filosófica de que la gente estuvo mucho tiempo en su casa planteándose de que si lo que estaba haciendo valía la pena hacerlo, y empezaron a buscar otros empleos. Pero también se empieza a ver otra tendencia, ¿no? Que algunas consultoras la llaman como el gran arrepentimiento. Cerca de un 70% de la gente que cambió su empleo durante la pandemia, esto es una serie de encuestas que lo hacen, ¿no? Se arrepintió de haber dejado su empleo anterior. A mí me toca verlo en el ambiente de mi esposa, que es empresaria, y se ve mucho esto, de gente que había renunciado por otros trabajos y que vuelven a golpear la puerta del empleo anterior, ¿no? De los empleadores anteriores, a ver si tienen alguna posibilidad de que los vuelvan a tomar a todo nivel, nivel ejecutivo, nivel medio, gerencia, dirección. Esto se vuelve a ver, pero lo que vamos viendo es que habiendo tanta oferta de trabajo, digamos, costaba mucho mover la rueda para convencer a esta gente de que volviera a trabajar en lo que trabajaba antes, y de a poco ya se empiezan a ver signos de que esto empieza a cambiar, aunque va a llevar aproximadamente 2 años, ¿no? Dicen volver a tener una diferencia entre oferta y demanda de empleo que sea realmente dinámica para el crecimiento de la economía. Ahí está, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que hay precios muy elevados, pero bueno, están en un mínimo de desocupación. Y hay una demanda fuerte de trabajadores por parte de las empresas. ¿Qué está pasando, Diego, en Europa con este dato de inflación elevada y qué está pasando con el bolsillo de la gente, el nivel de actividad? Bueno, el nivel de inflación, yo te diría, Maxi, que está realmente desbocado. Y mira, me remito a un ejemplo de hace 15 minutos. Estaba viendo un poquito la evolución de los precios internacionales de las commodities, y en lo que va del día, el precio del gas está subiendo 8,20% en un solo día, y el precio del petróleo está subiendo 2%. Los stocks en la costa este de Estados Unidos de destilación y demás están en los niveles más bajos de 1900, de los últimos 30 años. Te diría desde el 90, prácticamente, 1990. Y a eso sumale el problema de la guerra con Ucrania, donde nos encontramos ahora con el embargo petrolero. Ahora, el embargo petrolero tiene 2 lecturas. La primera es que en realidad el embargo es solamente sobre lo que se trae por barco, no por lo que entra por gasoducto. La segunda cuestión, la doble lectura, es que ¿quién es el que realmente mueve
la balanza de la cuenta corriente en Rusia. Yo te mandé hoy un gráfico donde se puede apreciar el caso muy clarito de que el grueso de las importaciones relevantes de petróleo son a China. China está moviendo el 31% del mercado de petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que la Unión Europea fije cuotas, fije embargos y demás, eso yo lo denomino postureo o pecho frío, porque son puras palabras, pero acá el que determina la balanza comercial de Rusia es China. Es para China. que te des una idea. Diego, exactamente. Diego, ahora en la calle, Estados Unidos está con niveles de inflación muy elevados, pero hay actividad. Digamos, la economía, más allá de algunas señales de desaceleración y demás, están casi en pleno empleo. En la calle, ¿cómo está la situación ahí en Mirá, España? Bueno, te doy el panorama de España y otros países europeos. En España seguimos con una tasa de inflación que está rodeando el 9%. La tasa armonizada de la Unión Europea es 8,2%, que es una tasa muy alta. Pero con estos aumentos que yo te comentaba que se están dando en el día de hoy, en el caso de España, yo creo que vamos a llegar, como te dije hace 2 o 3 semanas atrás, vamos a estar llegando a los 2 dígitos muy fácil. La inflación. Ahora, en la calle, vos me hacés la pregunta en una época muy ya cargada de estacionalidad, porque en un mes y medio ya entramos en vacaciones, entonces existe ahora una euforia prevacacional importante, entonces los hoteles están colmados de gente, las reservas están a full. Entonces, yo no estoy en condiciones de poder decirte si el público hoy tiene dinero o tiene euros en los bolsillos. Da la sensación de que se está endeudando demasiado rápido porque los bancos están procediendo a hacer muy buenas ofertas antes de que suba la tasa de interés. Entonces, tengo la sensación, no tengo el número porque el Banco de España ni el Banco Central Europeo todavía publicó las cifras, pero da la sensación de que en la calle en general existe la percepción de que hay dinero. Ahora, cuando vas al supermercado, vos ves que te encontrás con aumentos de precios, cantidades ofertadas menor. Por ejemplo, la lata de una gaseosa ahora se vende mucho más chica, se vende por 200 mililitros y el precio ha subido. Es un viejo truco que... Sí, en la Argentina lo conocemos muy bien, digamos. Exactamente. Somos expertos. Están copiando prácticas argentinas. Gracias. Lo mismo aparece, perdóname Maxi, aparecen las segundas marcas, las marcas blancas. Claro. Y los supermercados te pasan por WhatsApp. Hay ofertas en tal local de tal ciudad. ¿Por qué? Porque apareció la nueva marca fulano de tal, y bueno, y la gente va y compra eso. Pero claro, ya está más caro. Podemos Podemos exportar cursos de exportación desde la Argentina de cómo convivir con la inflación. Diego, gracias. Diego Esteves desde España, Adrián Sac desde Estados Unidos. Muy amable a los dos. Bueno, vamos rápidamente con los temas que nos quedaban pendientes. ¿Qué está pasando con el tema del gas y las escuelas en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay denuncias por falta de gas en algunas escuelas. Estamos hablando de zonas muy diversas. Desde Quilmes, La Plata. En La Plata hubo un frazadazo para protestar por esto. En Lanús, Moreno, Bahía. Son varias las zonas que tienen reclamos. La provincia de Buenos Aires reconoce que esta situación es efectivamente así. Habla de que las 11.000... En realidad no son 11.000 escuelas, son los 11.000 edificios educativos. En algunos funcionan más de una escuela. Tienen más o menos el 10% de esos edificios con dificultades con el gas. Y el argumento que dan desde lo que sería el ministerio, que en realidad es la Dirección General de Escuelas de la provincia, el argumento es que recibieron una situación de infraestructura complicada y que no llegaron a este invierno habiendo solucionado el asunto. Pero hay otro problema en el medio de todo esto que tiene que ver con que algunas de estas escuelas sí tienen toda la instalación de gas, pero no tienen quién vaya a instalar el gas. ¿Por qué? Porque resulta que tiene que ir desde 2018, cuando se dio la tragedia en la escuela de Moreno, la explosión de un espacio donde iban a instalar el gas, la muerte de Sandra y Rubén, la vicedirectora de la escuela, y un auxiliar. A partir de ese momento ya los auxiliares no prenden más las estufas, las tiene que prender un gasista matriculado. Y ese gasista matriculado hay que elegirlo porque no todos los gasistas están dispuestos a exponerse a esa situación, que es de una responsabilidad muy grande. Entonces,
Hay una situación que es que falta infraestructura en las escuelas y hay otra situación que es que las que tienen infraestructura no siempre encuentran quien vaya a aprender esas pero estufas tendría que ir un gasista, si en el estado provincial debe haber gasistas. Deberían mandar dentro de la planta permanente, claro. Pero es un tema, ¿no? Y yo insisto, el tema de las escuelas, siempre cuando hablamos, después se habla de tal o cual municipio y demás, pero la escuela es de responsabilidad provincial. Sí, lo mismo que la policía. Es una responsabilidad provincial. Después los municipios suman, porque obviamente cuando la provincia no da abasto ni en la policía ni en las escuelas, suman su plus. Suman un plus para los docentes, un plus de infraestructura, lo que sea. Pero la responsabilidad es provincial en la Argentina, Es provincial. desde la época de Cavallo, ¿no? Lo que pasa es que desde hace un tiempo lo que existe en cada una de las provincias y en cada uno de los distritos son los consejos educativos, que los consejeros se votan también. Que también tienen... Que obviamente dependen de la provincia, pero que tienen un contacto mucho más directo con el vecino. Entonces ahí hay muchas etapas hasta llegar a... Pero todo el tema de la infraestructura, de la construcción de escuelas, es responsabilidad de cada una de las... Y en la ciudad tampoco están mucho mejor las escuelas públicas. Ojo con eso, porque muchas veces miramos la provincia de Buenos Aires, pero en la ciudad de Buenos Aires hay muchas escuelas que no tienen gas y que los pibes prácticamente tienen que ir como si fueran el polo, porque no hay forma de, digamos, son escuelas incluso muy viejas, construcciones viejas, donde además hace más frío incluso que en la calle. Es así, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y ahí la preocupación más grande, es que en algunas escuelas se está resolviendo directamente que los chicos no vayan en las mañanas en que hace mucho frío. Por eso, repasemos ahí todos los que tengan denuncias para hacer, tanto en la provincia como en la ciudad, lo pueden hacer provincia, a través de mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, y bueno, ahí vemos caso por caso qué es lo que está sucediendo. Decime qué pasa con los precios cuidados. Bueno, en este momento, la primera reunión entre el flamante secretario de Comercio, Guillermo Hahn, con los fabricantes de alimentos. El punto de análisis, lo que les va a presentar el secretario de Comercio a los empresarios, es el tema de los faltantes de precios cuidados, porque el gobierno quiere que reaparezcan en las góndolas porque han desaparecido. Y acá tenemos una lista de los principales rubros o productos que no se encuentran justamente en precios cuidados, que no están, que hay faltantes totales. Tapas de empanada del 80%, es decir, las tapas de empanada cuando vas a buscar solamente vas a encontrar un 20% del volumen o de las marcas que se han comprometido, el azúcar 75%, los aceites es el 70%, la leche, marcas de leche fluida 60%, y en quesos la mitad se encuentra, la mitad no, 50% de desabastecimiento. Ahí la cuestión, Maxi, es cuál es la estrategia que va a plantear Hahn a las empresas para que reaparezcan los productos. No, esto es un desastre, porque nunca había quedado tanto faltante, tanta escasez en precios cuidados. Esto lo reconocía el propio Feletti. Antes de irse dice, esto tengo que acomodarlo. Quedaron tan bajos los precios cuidados respecto a la disparada de los precios libres que eso me genera desabastecimiento. Es una cuestión básica de precio por cantidad. Y Feletti lo que estaba planteando es que tenía que aumentar precios cuidados antes, ahora tenía que aumentarlo ahora para tratar de reducir el desabastecimiento. Bueno, ¿qué va a hacer el nuevo secretario de Comercio? Obviamente Feletti también cuando se corre sabe que el que viene entra con una responsabilidad que no es nada gratis, nada grata, que es aumentar los precios de precios cuidados. Mira, para reducir el abastecimiento. Un ejemplo concreto. La botella de 900 mililitros de aceite en precios cuidados debería venderse a 167 pesos. ¿Sabe cuánto cuesta a la salida de fábrica? Esa misma botella, 270 pesos. Entonces, bueno, esperamos un segundito porque está Diego Jaime, que tiene un local de hamburguesas. Gracias, Diego, por atenderme. Tengo entendido, vos sos exfutbolista y durante la pandemia hiciste este emprendimiento de vender hamburguesas. Hola, sí, buenas tardes para todos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, contame... Es así, digamos, vos te dedicás al fútbol, sí. Te quedaste jugador, te quedaste parado, digamos, durante la pandemia y te pusiste a vender hamburguesas. Sí, siempre toda mi vida jugué al fútbol y bueno, es como contás, uno va buscando alternativas paralelas al fútbol y bueno, había arrancado con una plancha en la vereda y después pasó lo de la pandemia. Y nos pusimos a trabajar, a hacer delivery, y bueno, hoy en día, después de 2 años de muchos sacrificios,
abrimos hace 15 días una sucursal en Catán Shopping, nuestra quinta sucursal. Y decime una cosa, Diego, tengo entendido, bueno, obviamente estás con precios mucho más baratos de lo que es el mercado de las hamburguesas, obviamente las cadenas internacionales y demás. ¿Ese es un poco el secreto del éxito, además de la calidad del producto? Sí, bueno, eso es algo muy importante, sabiendo hoy la situación del país. Lo que nosotros siempre tratamos es estar del lado del cliente, pensando en el bolsillo de los clientes y tratar de adaptarnos, ¿no? O sea, saber que podemos poner un buen producto, buena mercadería al alcance de la sociedad, que hoy se sabe, claro, que nos está pasando un buen momento, ¿no? ¿Y cómo haces para lidiar con la inflación, el aumento de costos, cuando tenés un producto, y esto es lo que me interesaba hablar con vos, tenés un producto muy económico, pero que obviamente tiene carne, que es un precio que viene aumentando muy fuerte y que es caro, digamos, ¿no? ¿Y cómo haces para lidiar con ese aumento permanente de costos, que si los trasladás permanentemente al mostrador, se te caen las ventas y se te arruina el negocio? Y hay que tener mucha empatía también en eso, ¿no? Porque uno si se deja llevar por los aumentos que sufrimos, aumentos semanales, quincenales. Este último tiempo, la verdad que estuvo muy complicado, había faltantes, pero bueno, estuvimos ahí pensando en el cliente, tratando de no subir los precios lo que más podamos, mantenerlos, o ir un porcentaje que sea menor como para no sufrir, porque uno sabe que la mano está dura y los sueldos de la gente hoy en día no son altos como para poder comprar un producto caro, o porque en una familia vos salís a comer, son 4 o 5 y uno se da cuenta, ¿no? Yo siempre trato de estar en los locales y veo y palpar eso del cliente, de la situación, y bueno, y trato desde ese lado aportar lo mío y poder seguir trabajando, pasar este momento que es un momento por ahí de mucha incertidumbre, pero trabajando, por ahí ganando un poco menos, pero bueno, seguimos creciendo, seguimos avanzando y sabiendo que en algún momento esto se va a regularizar y vamos a poder seguir, y nosotros estuvimos ahí haciéndole el aguante a la gente y bancando el momento donde uno por ahí no puede darse mucho gusto, ¿no? Diego, gracias, muy amable, muy interesante acá el caso de Jaime que termina abriendo este tema de las hamburguesas, y hay segmento de consumo donde efectivamente si entras con un diferencial de precio y con un producto de buena calidad terminás ganando parte del mercado. No, y con precios bajos, fíjate, de hacer hamburguesas en la casa pasó al shopping. Hoy tiene un comercio en el shopping, 5, digamos, una pequeña cadena, 5 comercios. Pero bueno, fíjate cómo se fue. Claro, el riesgo es un poco lo que contamos. Si hay permanente incrementos de productos que vienen de los proveedores, no podés trasladarlo directo al mostrador porque se te caen las ventas. Un dato de Milei y un dato de Larreta López Murphy. Un dato curioso, porque Milei había conseguido un candidato súper famoso para una de las candidaturas que está armando en todo el país, y en Córdoba había conseguido seducirlo al Negro Álvarez, el famosísimo humorista, para que fuera candidato a vicegobernador y acompañara al presidente del Partido Demócrata, que va a ser el candidato a gobernador de Milei, que no es tan famoso como el Negro Álvarez. Y entonces la verdad que el acompañamiento del Negro Álvarez, que siempre dijo que él está en contra del kirchnerismo, le daba un poco de ruido en el territorio cordobés. Pero ayer el Negro Álvarez dijo que la política no es lo suyo, que quiere quedarse más relajado haciendo algunos shows de humor, y que no va a ser candidato, que no había habido ningún ruido, que no llegó a conocerlo personalmente a Javier Milei, pero que agradecía mucho la invitación que el presidente del Partido Demócrata le hacía, que por una cuestión familiar lo conmovía, pero que se va a bajar. Así que no llegó a ser candidato a vicegobernador de Córdoba el Negro Álvarez por el partido de Milei. Lo que todos están viendo ahí en Córdoba, obviamente el macrismo está muy fuerte, además de que está Schiaretti y está el kirchnerismo, pero el tema es provincia de Buenos Aires. Si Milei va a tener un candidato en provincia de Buenos Aires o no a gobernador, si va a ser Esper o no. Por ahora no lo tiene. Ese es el gran interrogante de todos, porque no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires. Por ahora no lo tiene. Y ahí, ojo, que la situación es mucho más compleja en términos de división del electorado.
Decime Larreta, López Murphy. Sí, ayer habíamos anticipado que había un nuevo precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, era Ricardo López Murphy. Después, en el transcurso de la tarde, trascendió que López Murphy tiene en esta candidatura un padrino encubierto, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es una estrategia esta que ya usó Horacio Rodríguez Larreta en muchas elecciones, que se llama poner un candidato en espejo, que es poner un candidato de características similares a aquel que le está haciendo sombra a tu propio candidato. Ya lo hizo con Milei en la elección de 2021, donde lo puso a competir contra María Eugenia Vidal para robarle votos a Milei. Esta vez no solo sería para robarle votos a Milei, sino también para robarle votos al liberalismo de adentro del PRO, básicamente Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Ya están llegando Roberto Funes y Mariana Contartes y nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 13. Chao, pásenla bien.